de Medicina de La Habana, Cuba. Asambleísta integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Andrea Jarrín. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Por cierto, aquí en el estudio mis amigos de cámara, mis amigos de producción, me están pegando una becelada porque Emelec no ganó en el estadio George Capo, el Banco del Pacífico, sino que empató con la Liga de Loja y no pudo dar la vuelta olímpica. Por eso me puso esta camisa celeste, esta corbata celeste, perdón, esta corbata azul. Pero igual vamos a ser campeones, aunque a mis amigos les duela. El Emelec tiene 6 puntos de diferencia con el Independiente, que está segundo. Por más que Emelec pierda los 2 próximos partidos, lo puede igualar en puntos, pero por gol diferencia tenemos más 21, el otro tiene más 11 Independiente, no nos va a alcanzar. Por tanto, igual vamos a dar la vuelta olímpica, no sean sufridores, amigos. Bueno, ahora sí, entremos en materia. El día de hoy, amigos televidentes, vamos a tratar un tema que es importante y que nos debe llevar a la reflexión. Tiene que ver cómo nos alimentamos los ecuatorianos. Usted, desde su casa, se ha preguntado, ¿qué relación hay entre la diabetes, entre las enfermedades cerebro y cardiovascular, con la alimentación? Pues hay una relación directa. ¿Y qué efecto puede tener una mala alimentación en la vida de los ecuatorianos? Pues vamos a tratar ese tema el día de hoy. Pero para desarrollar ese tema, veamos a quiénes hemos invitado. María José Carrión, médica por la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. Asambleísta integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Andrea Jarrín, máster en Nutrición Clínica, bachiller en Ciencias, Nutrición Humana. Diego Bonilla, licenciado en Nutrición Humana, nutricionista del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, pero antes de desarrollar el tema en la mesa de Pulso Político, ¿qué tiene que ver también la obesidad con esta alimentación, de cómo nos alimentamos los ecuatorianos? Pues también es otro tema que lo vamos a considerar en el análisis de Pulso Político. Vamos con Carlos Andrés Núñez para ver qué nos tiene preparado. En las calles de nuestro país, al igual que en muchas partes del mundo, es muy común ver cada vez más personas con sobrepeso. La mala alimentación y la mala calidad de la comida que se vende y se consume serían las principales causas. El exceso de la alimentación que está basada en hidratos de carbono simples, está basada en grasas y azúcares. Entonces esto conlleva pues a un sobrepeso y por lo tanto a una obesidad. Esto junto con el estilo de vida actual, marcado por el estrés, el uso habitual de computadoras y otros aparatos, han llevado a que cada vez más ciudadanos sufran de diabetes e hipertensión. Acompañado de un déficit de ejercicio físico, falta de ejercicio físico, el sedentarismo. Entonces todo esto conlleva a que las personas se enfermen de diabetes y de hipertensión. Este tipo de enfermedades sí se las puede prevenir, curar no se las puede. Siendo justamente estas dos las primeras causas por las que mueren los ecuatorianos. De hecho, hasta el 2011 el Ministerio de Salud registró 4.450 defunciones por diabetes, mientras que por hipertensión se registraron 4.380 muertes. Paul es miembro del Cuerpo de Bomberos de Quito y aunque cuenta que siempre ha sido deportista, un día, repentinamente, sufrió una recaída en su salud. Cuando me acerco al hospital, realmente me acerco ya en un estado, según los médicos que me atendieron, crítico, y yo pensaba que no era así. Fue increíble porque la verdad tenía un alto nivel de glucosa en sangre y según ellos ya tendría que haber estado en un coma diabético. Recuerda que pese a que recibió atención oportuna, fue una experiencia que marcó su vida y la de su familia. Uno comienza a valorar mucho más las cosas que uno tiene y en eso está la familia, obviamente, ¿no?
Desde hace varios años, el gobierno ha venido implementando una serie de programas en procura de lograr que la población tenga una alimentación de calidad. La entrega de nutrientes a recién nacidos, desayunos escolares saludables en escuelas y colegios, así como la implementación de bares con comida sana y la entrega de arroz con leche a quienes se benefician del bono de desarrollo humano y personas con discapacidad, son solo algunos de los ejemplos de cómo se aplican las políticas de salud en el Ecuador. Sin embargo, de esto aún falta mucho por hacer, pues lograr la buena salud de toda una población tiene que ver con una transformación en la manera de pensar sobre estos temas. El caso de Paul es solo un ejemplo de miles que suceden todo el tiempo en el Ecuador. Por eso es necesario tomar acciones de responsabilidad conjunta entre autoridades y sociedad para lograr frenar estos males que incluso ya afectan de manera preocupante a los más pequeños. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por tu reportaje. Bueno, y damos inicio entonces a la mesa de Pulso Político. Señores invitados, muchas gracias por haber estado aquí. María José Carrión, gracias. Andrea Jarrín, gracias. Diego Bonilla, muchas gracias por estar este domingo en la mesa de Pulso Político. Fuera de cámaras yo les preguntaba, y comienzo por Andrea, con la licencia de ustedes, señores, señoras y señores, con la licencia de ustedes. Comienzo con Andrea. Andrea, yo hacía esta relación, es decir, la pregunta del programa es cómo nos alimentamos los ecuatorianos y qué relación hay entre estas enfermedades, la diabetes, las enfermedades cardio y cerebrovascular, y qué efecto puede tener esto en la vida de los ecuatorianos. ¿Tiene una relación directa con la alimentación? Hola Carlos, gracias por la invitación, y sí tiene una relación directa, porque la base de nuestra alimentación es lo que permite a nuestro organismo tener los nutrientes para poder hacer las diferentes reacciones bioquímicas dentro del cuerpo. Y cuando no nos alimentamos adecuadamente, el cuerpo es sabio y hace lo que sea para poder compensar algún desgaste que tenga o algún abuso de algún nutriente. Y desde ahí no llegan las herramientas adecuadas a los diversos órganos, y cuando esto pase mucho tiempo consecutivo vienen las enfermedades. Toda enfermedad es una consecuencia de unos 3 a 5 años, no es algo de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Y las enfermedades que hoy por hoy nos atacan como ecuatorianos son enfermedades degenerativas que se van acumulando a través del tiempo. Y desde ahí vienen la base principal, que es permitir que ese alimento llegue a las células y puedan ellas hacer su función adecuada. Pero a veces el problema es que el nutriente no llega donde debe de llegar y se queda en el intestino, porque no lo absorben adecuadamente, porque no hay buenas funciones intestinales, se elevan los niveles de azúcares en sangre, es un poquito más complejo. Ya vamos a hablar de todo eso, pero aquí hay algo clave. Tú dices los nutrientes, es decir, alimentación no es igual a comer y alimentación es igual a nutrición. A ver, eso sería súper chévere poderlo explicar. Alimentación es un acto consciente y voluntario, es una decisión que tú dices, yo decido qué me alimento y cómo me alimento, basado mucho en nuestros estatus económicos, nuestras normas, si estamos en la sierra, si estamos en la costa, no todos nos alimentamos de la misma manera, ¿sí? Y es algo que uno decide personalmente, tú decides qué pones en tu boca y qué no. La nutrición es un proceso fisiológico interno en el cual los alimentos se reciben, se transforman y se utilizan, ¿sí? Y estos nutrientes son los que hacen lo que necesitan dentro del organismo para que cada célula, cada órgano funcione como debe funcionar. Bueno, dicho de la manera que lo dices, evidentemente para un profesional suena muy normal. El tema es que los ecuatorianos sepamos del tema, y es decir, falta temas de educación. Pero veamos lo que nos dijo Diario El Comercio el sábado 2 de noviembre del 2013, que publicó un interesante artículo y habla de estadísticas. Dice, hasta el 2011 el Ministerio de Salud registró 4.455 defunciones por este mal, se refiere a la diabetes, mientras que 4.381 murieron con hipertensión. Estas defunciones por este mal, estas defunciones por este mal, a ver, aquí ya me acabo de confundir. Hasta el 2011, el Ministerio de Salud registró 4.455 defunciones por este mal, refiriéndose a la diabetes, mientras que 4.381 murieron con hipertensión. Esta última es la segunda razón por la que fallece un ecuatoriano. En la lista también constan las enfermedades cerebrovasculares, derrames, con 3.930 casos. Diego. Estas cifras nos están haciendo un llamado de atención. Como sociedad, nosotros debemos aprender a consumir los alimentos de una forma adecuada. Debemos saber lo que estamos consumiendo. Nosotros tenemos un índice elevado de consumo de sodio,
de consumo, un exceso elevado de consumo de grasas saturadas, sobre todo el consumo de sodio es un elemento muy contraproducente para la salud, porque vemos que coadyuva a que la hipertensión arterial en el organismo se incremente. Hay problemas también con el exceso de grasas saturadas, que pues obviamente favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares, la aparición de diabetes, el consumo excesivo de azúcar que tenemos los ecuatorianos, pues se ve reflejado en tasas sumamente altas de sobrepeso y obesidad, y eso pues obviamente coadyuva a que no solamente se quede en un sobrepeso, pues el sobrepeso es la antesala de la diabetes, ¿no? Y de un sinnúmero de problemas de salud más. Ahora, pero hablemos de este consumo de sodio. Este consumo de sodio, ¿cómo lo debemos entender? ¿Sodio está en todos los alimentos o básicamente está en alimentos preparados? Bueno, el sodio es un elemento bastante común en los alimentos, pero se lo encuentra en los alimentos procesados. El sodio está presente en algunas formas. Por ejemplo, la forma más común es la sal que nosotros utilizamos en nuestra comida, que es el cloruro de sodio, pero también se le encuentra en forma de preservante, como por ejemplo benzoato de sodio. También se los encuentra como potenciadores de sabor, como glutamato monosódico, y etcétera, y etcétera. Entonces, los alimentos procesados tienen una carga sumamente alta de sodio. Y obviamente eso va a ser contraproducente para la salud de las personas. El ser humano normal, común y corriente necesita 2000 miligramos de sodio para subsistir. Esas son las necesidades básicas de sodio de una persona. Pero lastimosamente la dieta de las personas no está en ese rango, está en un rango de 6.000 o de 7.000 miligramos, que en un proceso... Hay una diferencia abismal, entre claro, 2.300 y 7.000. Exactamente, es una diferencia exorbitante. Más las bebidas refrescantes que también tienen sodio alto. Y ya vamos a hablar sobre las bebidas refrescantes. Ahora, ¿pero qué impacto tiene el exceso de sodio en el organismo del ser humano? Es decir, ¿genera obesidad, hipertensión? ¿Cómo se traduce en la salud del ser humano? Bueno, el sodio, como se lo elimina a través por vía renal, pues obviamente el cuerpo por un cierto tiempo pues lo vamos a poder depurar o lo vamos a poder eliminar adecuadamente, ¿no? Pero si tenemos un consumo crónico, un consumo elevado, crónico de sodio, años hemos consumido demasiada cantidad de sodio en los alimentos, pues obviamente el riñón ya no va a poder, ya no tiene esa facilidad de poder depurarlo a través de la orina como lo hacemos normalmente. Entonces, para el organismo, para poder, compensar ese desequilibrio hidroelectrolítico, ¿qué es lo que hace? Comenzamos a retener un poquito más de líquido en el cuerpo y a la larga eso nos causa hipertensión. Ok, voy a regresar con ustedes, voy donde la asambleísta María José Carrión. Primero una llamada de atención, asambleísta, con todo el cariño y respeto. Usted le puso azúcar a ese café. La costumbre, y esa es una de las luchas. Un saludo, Carlos, muchas gracias por la invitación. A Diego, también, Andrea. Gustosa de compartir el panel. Y un saludo a los ciudadanos, ¿no?, que nos ven el día de hoy. Bueno, vamos al punto, María José, en lo siguiente. Lo que expone Andrea y lo que expone Diego me hace concluir. Los ciudadanos necesitamos educarnos en este tema. Los ciudadanos necesitamos orientarnos en este tema. Entonces, la conclusión me lleva este tema de la necesidad de educarnos y orientarnos lleva a haber dictado este reglamento del etiquetado, ¿ok? ¿Esto qué significa? Significa de que el Ecuador tiene que entrar en una política de salud pública de querer sensibilizar y concientizar a los ecuatorianos de cómo nos estamos alimentando. El tema es el siguiente, aquí tenemos que construir una sensibilización, pero también tenemos que ver cómo no perjudicamos a quienes son los fabricantes de estos alimentos procesados sin afectar sus marcas. ¿Cuál es la posición entonces del bloque oficial al interior de la Asamblea Nacional y del Gobierno Nacional en relación a este punto?
Bueno, nosotros ahora que estamos en marco de la discusión del Código Integral Penal, habíamos saludado la medida tomada por el Ministerio de Salud porque creemos que es un aporte, una parte importante de lo que podría ser una política pública de trabajo en prevención y promoción de la salud. Para nosotros, que vamos a discutir dentro de pocas semanas lo que es ya el Código Integral de la Salud, el hecho de comenzar a discutir estos temas tan importantes que van en el ámbito de la prevención y la promoción es fundamental, porque el cambio cultural, Carlos, es un eje fundamental de la nueva salud. Hablamos que estamos dejando atrás del país que miraba al mercado como el centro del quehacer político y del quehacer social y del quehacer económico. Ahora estamos planteando que el centro de ese quehacer político, social, económico es el ser humano. Y por supuesto el estado de salud de la población, el estado de salud de los individuos en esta nueva construcción del summa causa del buen vivir es un eje fundamental. Por eso la discusión del Código Integral Penal para nosotros va a marcar un antes y un después de la salud. Pero en esa línea de pensamiento, María José, los industriales y sobre todo los industriales de Guayaquil dicen, nosotros no nos oponemos a las alertas nutricionales, lo que nos oponemos es a que se llegue a afectar los íconos de nuestras marcas. No, yo creo que los iconos no, porque en realidad el etiquetado va en la parte posterior donde se hace la especificación que normalmente tienen todos los productos, donde se dice, a ver, de sal tiene esto, de azúcar, de calorías, cada producto. Pero lo que incorpora el Ministerio de Salud Pública es un semáforo el cual alerta, el consumo de sal en este producto es alto, si usted consume este producto es alto, es medio o es bajo. Y ahí los 3 colores tipo semáforo que ha implementado el Ministerio de Salud Pública, porque precisamente quiere alertar. El color rojo dice que tiene un gran contenido, puede ser en sal, en azúcar o en grasa. Es decir, por tanto, color rojo significa riesgo a que un consumo permanente, constante, sistemático de este producto puede llevar a problemas de salud, como usted lo especificó al principio, de diabetes, de hipertensión arterial, de problemas cerebrovasculares y cardiovasculares. Ok, ya vamos a seguir profundizando en este tema del etiquetado combinado con el tema nutricional, porque también es importante, porque esto es un proceso, como dijo Andrea. Ahora, Andrea, hay algo, a ver, si estamos hablando que hay una afectación en la salud de los ecuatorianos porque no nos sabemos alimentar, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los alimentos? O voy a replantearte la pregunta. A ver, nosotros sabemos comer, nomás no sabemos alimentarnos. ¿Sabemos combinar los alimentos? Desgraciadamente, como sociedad, no sabemos combinar los alimentos. Como ecuatorianos, estamos pensando siempre la necesidad energética, la necesidad de tener más calorías y más energía. Y si tú ves cualquier persona que trabaja o que trabaja en alguna planta, te dicen, yo necesito mi montaña de arroz. ¿Sí? Mi montaña de arroz, dame mi buen pedazo de carne que esté bien cocinado, ¿sí? Y no esos vegetales, eso no. Yo necesito energía. Y desgraciadamente es verdad, los carbohidratos tienen energía, pero esta energía tiene que poder ser utilizada. Y ahí es donde entra la confusión, porque no es que tú te comes el arroz o te comes la papa o te comes el pan y automáticamente tienes energía. O el famoso arroz con tallarín que se comía que mucho no deberíamos combinarlo. Dos carbohidratos contundentes. Exacto, entonces está bien que quieras comer carbohidratos, el tema es que tu cuerpo lo tiene que generar en energía. Entonces un tip para la población es, si tú comes y te está dando sueño, ni más terminas de comer, alarmita de que algo no está funcionando en la máquina que es el cuerpo humano. Entonces ahí viene el poder integrar de mejor manera los alimentos y combinarlos, y cuando nosotros aprendemos a combinar las proteínas, las grasas y los carbohidratos con verduras y con frutas, los vegetales y las frutas tienen más vitaminas y minerales que te permitan generar esta energía. Hay algo que a mí me ha llamado la atención. O sea, los ecuatorianos comemos o carbohidratos o proteínas, pero en saturación, es decir, en exceso. Exacto. Pero, por ejemplo, el tema de verduras y el tema frutas, somos pocos consumidores de frutas y de verduras. Y tenemos un país riquísimo en las dos áreas, ¿no? Entonces, es poderlos integrar. No es irnos a los extremos, a veces somos muy extremistas, ¿no? Entonces dices, no, es que yo estoy en la dieta light y no puedo comer nada y tengo que sufrir y tengo que comer solo césped por poco. Y no es así, tú puedes comer rico, puedes comer variado, puedes comer lo que te gusta, pero es aprender a integrar los grupos alimenticios. Y si te quieres comer un sándwich de jamón con queso, a ese sándwich de jamón con queso ponle tomatito, ponle champiñones o pimientos, te va a permitir generar la energía que requieres para estar activo y para que no se estanque en el organismo el azúcares y las grasas y puedas
metabolizar adecuadamente. Es un tema de metabolismo. A las 9 de la mañana y sándwich tú, y jamoncito con osas decirme sanduchito, quesito, tomatito, y yo que no he desayunado todavía. Ahora, el tema es cómo combinamos estos alimentos, Diego, proteínas y carbohidratos, en qué medida y en qué porciones, pero sobre todo para nuestros niños. Lo más importante es que nosotros tenemos que aprender a comer, debemos saber comer, tenemos que balancear, tenemos que equilibrar nuestra alimentación. ¿Para qué? Para que en base a esa alimentación equilibrada nuestro organismo, nuestro cuerpo también esté equilibrado. Eso es algo muy importante que todos los ecuatorianos debemos saber, es que lo que nosotros comemos es lo que nosotros somos. Lo que nosotros comemos siempre se va a ver reflejado en nuestro estado de salud. Entonces, hablando de más o menos de lo que nosotros tenemos que consumir, lo más importante es que nosotros debemos evitar el consumo, por ejemplo, de frituras, el consumo de alimentos ricos en grasa, el consumo de alimentos que tengan un aporte calórico sumamente alto. Por ejemplo, casi bastantes productos que consumen los niños tienen un elevado contenido de azúcar. A la larga, pues eso se va a ver reflejado en una diabetes, por ejemplo. Siempre van a tener problemas de sobrepeso con la consecuente insulinoresistencia, pues. Ya. Ahora, ya una última inquietud que voy con Andrea. Andrea, tú me decías, fuera de cámara, me decías lo siguiente. Me decía, hoy las nuevas generaciones toman mucho líquido. Y ese tomar mucho líquido es una consecuencia de la deshidratación. Es decir, lo que estamos comiendo, lo que estamos ingiriendo, nos está deshidratando. ¿Y qué importancia tiene entonces la hidratación en el ser humano? Sí, a ver, Carlos, lo que yo te estaba comentando es que hoy por hoy en los adolescentes es muy común cualquier joven decir estoy con sed. Y el sed es un signo de deshidratación. Y entra justo esta polémica, ¿no?, de que en nuestra alimentación cotidiana hay muchos azúcares y hay mucho sodio. Y desgraciadamente en el mercado las bebidas que los jóvenes hoy por hoy tienen acceso a, tienen elevado sodio. Aunque piensas que es un jugo dulce, tiene mucha sal. Y si es que hay una sobrecarga de sodio, por supuesto viene un chuparte internamente, una deshidratación, y ahí entran otros factores, como está tu metabolismo, como está tu digestión, como está tu intestino, y desde ahí los órganos no funcionan como deben funcionar. Entonces no es normal que un joven tenga sed constantemente, no es normal. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de tomar más bebidas, y más bebidas toman, más se deshidratan. Entonces, sí es un poco ayudar a la gente a cambiar y decir, toma agua, tómate un jugo de naranja puro, no te tomes tantas bebidas que pueden tener demasiado... Lo que ustedes me están diciendo, y le voy a dejar planteada la pregunta a María José para que al regreso me la conteste, es, aquí juega un papel importante también la publicidad. Es decir, cómo nosotros a través de la publicidad también podemos moldear el comportamiento de los seres humanos. Pero para que todo esto que estamos hablando el día de hoy tenga sentido, por cierto, vamos a tener en el programa de Pulso Político, Joel se ríe, un segmento de cocina que nos ha preparado Juan Carlos Ortiz. Oye, Juan Carlos, a propósito, estoy tentado de hacer un reality show con Joel, a propósito, adelgazando a Joel, y le he pedido autorización a su esposa para que no lo tome a mal, sino para que ella tenga el beneficio de tener un marido delgado, con energía y todo. Joel, ven para acá para presentarte, por favor. Ven, acá al estudio, Joel. Y van a entrar. Un hombre que debe tener mi edad. ¿Qué edad tienes, Joel? 25 años. 25 años de sufrimiento, dice. Le vamos a eliminar este sobrepeso, si no me dejo llamar Carlos Rabascal. El próximo año va a estar como yo. Joel, gracias. Bueno, veamos lo que nos ha preparado Juan Carlos Ortiz con este segmento de cocina. Juan Carlos, ¿te pusiste el delantal? Carlos, amigos televidentes y distinguidos invitados que nos acompañan en el estudio Pulso Político, en esta mañana vamos a cambiar un poco la metodología del programa justamente para instruir, para educarnos todos en cómo mejorar nuestra alimentación. Nos encontramos en este momento con la doctora Sandra Lozado, que ella es máster en alimentación. Debemos saber que contamos con 3 grupos de alimentos. Los alimentos constructores, como por ejemplo tenemos una porción de proteína, que nos van a ayudar a la construcción ósea, a la construcción muscular.
Tenemos los alimentos reguladores, dentro de ellos están las frutas, que las tenemos por acá, los vegetales, ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales, y tenemos los energéticos. Los alimentos energéticos, dentro de ellos está el arroz. A veces tenemos mucho miedo en consumirlos o nos privamos de algún grupo de alimentos por hacer un régimen, entre comillas. No, lo que debemos tener es un pleno conocimiento de que necesitamos de los 3 alimentos. Entonces, ¿pero cuál va a ser la manera? Lo ideal es que no haya con tanta frecuencia frituras, exceso de frituras. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esto es un pedazo de pechuga de pollo. Ya. Tiene comino, tiene mínima sal, y no necesariamente debemos freírlo, podemos hacerlo directamente en una parrilla o al grill. Siempre le digo a mis pacientes que este sea nuestro plato regular, que lo vamos a dividir por la mitad, que la mitad sea de vegetales, así, la mitad, lo cual nuestra alimentación normalmente es esto de vegetales, cuando los hay. Y si no los dejamos a un ladito y no los comemos. No me gustó y no los comí. Ajá. Y la otra mitad la voy a dividir para carbohidratos y la otra mitad para proteínas. Y para los que estamos un poquito pasados de peso, ¿no? Como usted, Carlos, que está en línea, ¿no? ¿Cuál es su dieta? También espero que después de que regresemos acá nos cuente cuál es su dieta personal que lo mantiene en buena forma y me la recomiende, ¿no? Entonces vamos a colocar nuestro plato de ensalada que va a ocupar la mitad del plato. Tenemos aquí, vamos a poner nuestra porción de carbohidrato. Dijimos que era arroz integral, es el mejor porque vamos a adquirir su fibra. Nos va a dar energía. ¿Qué sucede cuando las personas hacen ese tipo de dietas privativas? Dependiendo de la actividad diaria, nosotros necesitamos alimentos energéticos para estar bien, despiertos, atentos en el trabajo, igual laborar bien. Es una alimentación equilibrada. Es una alimentación equilibrada. No hay que suprimir las cosas, hay que simplemente equilibrarlas. Exactamente. Las frutas, son ricas en antioxidantes, en vitaminas, en minerales, tienen fitoquímicos. No debemos privar de ninguna comida, tiempo de comida. Debemos tener desayuno, almuerzo y cena, que es la nuestra. Debemos tener media mañana y media tarde, que son las colaciones para el impulso de energía. Por lo menos si son niños, mucho más. Pero estas enfermedades crónicas no transmisibles son silenciosas, a veces no nos damos cuenta sino cuando ya están presentes, ¿verdad? Y ya nos van a dar sus complicaciones. Es necesario el dúo, una alimentación correcta y equilibrada y un ejercicio adecuado. Bueno, Juan Carlos, tu pregunta es sobre mi dieta, por cierto, es exclusiva. La tiene mi esposa y no me permite darla a conocer, pero en todo caso es una dieta equilibrada y esto tiene que ver, dieta no significa ausencia de comida, sino significa alimentarse equilibradamente como la doctora, la nutricionista nos indicó. Nosotros vamos a hacer un primer corte, amigos televidentes, ya le dejé planteada la pregunta a María José Carrión sobre el tema, la importancia de regular la publicidad en este tema, que me va a contestar al regreso de la pausa comercial, pero por cierto, vean los avances de la historia reciente del Ecuador que la vamos a transmitir al finalizar Pulso Político. Hoy, en un nuevo capítulo de la historia reciente de nuestro país, recordaremos al gobierno del expresidente Sixto Durán Ballén. Fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario. Lo que estamos viendo es que los ecuatorianos y cualquier ser humano, no solo los ecuatorianos, tenemos la necesidad de alimentarnos bien. Revisemos un poco las estadísticas en el Ecuador, las causas de mortalidad en el Ecuador. Según una última encuesta del Ministerio de Salud al 2011, tenemos que la diabetes mellitus, el número de defunciones fue 4.455, esto ya lo dijimos en el bloque, las hipertensivas 4.381, las enfermedades cerebrovasculares 3.930, demencia y enfermedades de Alzheimer 3.894. Ahora, muchas de estas causas de muerte, sobre todo las que son enfermedades, tienen que ver con la mala alimentación. De ahí la necesidad de tener una política de salud pública que nos lleve a aprender estas alertas nutricionales o tener una metodología de alimentarnos de forma inteligente, sana y estratégica también para nuestra vida. Veamos lo que nos preparó entonces Javier Rosero. Un plazo de 6 meses tendrán las industrias de alimentos para etiquetar los productos envasados, procesados y empaquetados.
Según el presidente de la República, esta medida ayudará a la población a prevenir los efectos nocivos que pueden tener algunos productos. Creo que sí es importante, porque muchas veces, como yo universitaria no tengo mucho tiempo para ir a comer saludablemente. Viendo estas etiquetas podemos un poco cuidar la salud. El sector industrial, según información de prensa, ha mostrado su malestar frente a esta medida de cumplimiento obligatorio. Frente a esto, el gobierno ha indicado que se privilegiará los intereses del pueblo a los del capital. El consumo no sé si disminuya, pero de que al menos va a tener la advertencia de que lo que está comiendo le va a hacer daño. Ya queda en la responsabilidad de cada uno. La norma determina que se debe señalar los contenidos de azúcar, grasas y sal de los alimentos procesados, identificando con color rojo, amarillo y verde según si su cantidad es alta, media o baja. El objetivo para etiquetar los productos para consumo humano sería mejorar la salud de las personas a través de una información clara sobre los contenidos de nutrientes. Los datos afirman que actualmente el 80% de alimentos procesados tienen problemas por la presencia de sustancias perjudiciales. Según datos del Ministerio de Salud, más de 4.400 personas mueren al año a causa de diabetes, mientras que el 62% de los jóvenes del país mayores a 19 años tienen obesidad o sobrepeso. Primeramente, fomentarse la culturización a todos, porque todos nosotros no vemos, compra, abre usted la funda y se comió, se acabó. Afirma un estudio realizado por varias universidades norteamericanas y europeas que el índice de masa corporal de los individuos que leen las etiquetas puede llegar a ser 1.49 puntos menor que aquellos que nunca tienen en cuenta dicha información a la hora de hacer una compra. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero. Bueno, ahora sí voy con María José. Te tenía lista la pregunta, te la dejé planteada, la pelotita boteando en la mesa de Pulso Político. A ver, el tema no pasa solo por etiquetar, porque ya se etiquetaron los cigarrillos, ya se etiquetó el tema de alcohol, no solo en el Ecuador, por cierto, sino en casi todos los países del mundo. El tema es qué tan eficiente es el etiquetado y dos, qué rol tiene que jugar la publicidad en este sentido, porque creo que todos coincidimos que la publicidad termina moldeando el comportamiento del ser humano. María José. Creo que pasa precisamente porque la publicidad tiene un objetivo comercial, sin duda alguna. Cuando se quiere vender algo, se hace publicidad para que esto sea consumido. Y ahí nuevamente vamos a la discusión si es que el fin superior es la salud de los ciudadanos o la práctica de un comercio, de un mercado, que está bien, pero no debe estar sobre la salud de los ciudadanos. Por eso es que en la mesa de salud vamos a discutir dentro del Código Integral de Salud también lo que tiene que ver con la publicidad alrededor de todos los alimentos. No solo lo que vienen en este caso bajo etiqueta, sino los que se consumen normalmente y que no necesariamente están sellados. Creo que eso es importante plantearlo, Carlos, porque los ciudadanos tenemos que comenzar a discutir de la alimentación, de la forma de alimentación y a regular desde la instancia, en este caso nosotros del legislativo, para que no sea el comercio el que sea supremo sobre el interés del ciudadano. Ahora, pero cuando uno trata de regular estas cosas, María José, también genera reacciones y algunos dicen, bueno, ahora nos quieren regular hasta lo que comemos, hasta la forma como debemos vivir. ¿Eso no es un atentado contra un derecho civil llamado libertad? No, de ninguna manera, porque no se está prohibiendo. La prohibición sería una locura. Nadie puede prohibir que alguien se tome una bebida, una gaseosa, una cola, o que se come unas papas fritas enfundadas. Sería una locura prohibirlo. Pero sí hacer un proceso educativo que pasa por este tipo de programas, y por eso yo saludo, que es discutir y abrir a la discusión qué estamos haciendo como sociedad. Y la sociedad tiene una cosa que es hermosísima, que son las normas jurídicas que permiten resguardar al ciudadano, y eso dice la Constitución del 2008, para que el ciudadano tenga la protección y pueda tener ese respaldo desde la institución jurídica para que pueda optar y decidir con conocimiento de causa. Por eso el rol nuevo de la salud pública, y en este caso del Ministerio de Salud Pública, es no solo hacer esta etiquetado, que es importante, que es un gran paso y creo que todos saludamos, sino cómo esto se complementa con una política pública sostenible de largo aliento. Ahora, el reglamento que salió y que fue aprobado hace poco no tiene que ver con publicidad, tiene que ver con etiquetado, o incluye el tema publicidad, o la publicidad se lo va a manejar a través de otro tipo de reglamento o de algún tipo de legislación específica, porque aparentemente en el reglamento de la ley de comunicación no va a estar incluido.
Bueno, nosotros estamos planteando que sí se incluya en el Código Orgánico de la Salud, que va a ser un código que incorpore todos los reglamentos que tienen que ver con los ámbitos de salud. Y obviamente que la alimentación es uno de los ejes fundamentales en mantener, preservar la salud. Y allí va a haber una discusión. Sabemos que esto puede generar una polémica muy grande, pero creemos que es importante incluso abrir esta discusión para recibir a los actores. Ahora, pero en un país donde el indicador de lectura es tan bajo, la gente, y lo dijo Javier Rosero en su reportaje, las personas van a leer las etiquetas. Porque sí, en el tema del cigarrillo, en el tema de alcohol, es una cosa, porque salen tremendas etiquetas diciendo el consumo del alcohol, el consumo del cigarrillo hace daño a la salud, incluso pone en peligro su vida, etcétera, etcétera. Y es un mensaje muy corto, pero ya en el tema de los componentes, una etiqueta, ¿la va a leer la gente? ¿O necesitamos una gran campaña de sensibilización y esa gran campaña la tiene que hacer el Estado? Carlos, completamente de acuerdo. Creemos que si solo se hace esto, no se ha hecho nada para lograr modificar hábitos y cambios dentro de la familia, dentro de las escuelas, de las instituciones educativas. En el reportaje fue claro. La chica decía, bueno, lo que pasa es que como yo estoy estudiando, no tengo tiempo de ir a comprar y eso nos pasa a muchos. Es decir, ¿cómo cambiamos esa costumbre para que en las tiendas cercanas a las instituciones educativas, para que en los lugares cercanos a las instituciones educativas, haga lo que hizo el Ministerio de Educación al establecer un reglamento de las escuelas y colegios educativos? Esto lo estableció en el reglamento 280. ¿Qué dice este reglamento? Que ya los bares escolares, que es un lugar muy recurrente por los estudiantes, porque cuando tienen el receso educativo, van al bar a comprarse lo que hay en el bar. Allí ya se reguló desde el Ministerio de Educación, pero creo que a eso falta una campaña de concienciación entre toda la comunidad educativa, donde ya estamos todos. El que no tiene un hijo, tiene un sobrino, el que no tiene el sobrino, tiene el primo, en el cual comencemos a discutir desde las instancias educativas, desde el sistema de salud, pero ya no llegar a las instancias de curación, Carlos, sino la prevención y promoción. Y en ese sentido, y permíteme, María José, ir donde Andrea dice, a ver, es que lo que pasa es que una prevención ayuda incluso hasta la economía familiar. Por supuesto. Es definitivo, es decir, porque si se genera una diabetes, ¿verdad? El tratamiento de una diabetes o cualquier tipo de enfermedad tiene altos costos. Y si uno no tiene acceso a un seguro particular, puede ir a la salud pública o está afiliado al seguro social, pero independientemente de aquello, ya genera un problema porque la persona, uno, está enfermo, dos, tiene que tener medicación, tres, pierde la productividad y cuatro, puede perder hasta el empleo, su unidad productiva, porque no va a estar en condiciones de trabajar. Y se deprime, que también es una consecuencia. Y contagia al entorno familiar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan estas enfermedades? No es la persona la afectada, es todo el núcleo familiar. Y desgraciadamente en el núcleo familiar los malos hábitos o el mal ritmo de alimentación es toda la casa, es papá, mamá, hijos. Y por supuesto viene el tema de cuando van al colegio, qué compran, qué comen, qué piden. Y va desde lo que ven en la casa. Entonces a veces este tema de prevención, de educación, tiene que ser, a mi parecer, a medio todo estrato social y de papás y de hijos, y cada uno en su respectivo idioma, para poder entender por qué y para qué pasa cada cosa. Y a mí mi consultorio, lo veo a diario muy frecuentemente, es ir educando en maneras sencillas a los padres para que entiendan lo que le dan a sus hijos y al revés. Educando a los padres, educando a la población. El tema es, creo que ustedes tres van a coincidir con el tema del etiquetado, no sé cuál sea la posición, les pregunto y voy primero donde Diego y luego tú me contestas, Andrea. Se requiere una campaña. El tema es cómo educar a la población en un tema tan esencial, pero aquí también requerimos hacer una culpa, porque hablamos de la publicidad, entonces la publicidad me lleva a cuál es el rol de los medios, y cuando hablamos de cuál es el rol de los medios también, hablamos de quién nos escucha del otro lado del transmisor. Pero resulta que aquí también, no hablo por este canal, sino por otros medios también, hay una serie de profesionales de la comunicación que tienen que venir a trabajar o salir de su casa a las 4 de la mañana para venir acá a transmitir un noticiero, y hay canales que incluso se resisten, y con el perdón de quien se puede ofender, pero es la verdad, hay algunos canales de televisión y radios también que se resisten a pagarles el desayuno a estas personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sincerémonos todos. No tengo tiempo ni de desayunar, no tengo tiempo ni de comer. Entonces estamos llevando una vida mercantilista que todo el mundo trata de ahorrar tiempo, de trabajar lo que más pueda para ganar plata, y las empresas tratan de reducir costos a costa de la salud de quienes la conforman. Diego.
Sí, eso es una oportunidad que tenemos nosotros como consumidores de empoderarnos de este proceso, de generar el debate y de aquí sacar todas las mejores herramientas para que nosotros podamos alimentarnos de una mejor manera. Claro que no solamente tendemos que echar la culpa a la empresa alimentaria, pues a la industria alimentaria. Nosotros como consumidores debemos también que tomar conciencia, pues, de que somos un factor clave, somos un actor fundamental en este proceso. Entonces nosotros, al tomar conciencia, nosotros vamos a saber qué es lo más adecuado para nuestra alimentación. Y obviamente vamos a... Con esta ayuda visual en el etiquetado, pues si sabemos que la etiqueta tiene un color rojo, pues vamos a saber que tiene un contenido alto de sodio, de grasa, etcétera, y puedes tener un riesgo potencial para nuestra salud. Para poder establecer si el impacto ha sido positivo o el impacto no ha sido positivo o negativo, simplemente no causó impacto, ¿lo podemos comparar esta estrategia de los etiquetados con otros países? ¿Cuál ha sido el comportamiento en otros países y qué impacto ha tenido? Yo creo que el parte educativo, esta ayuda visual que se está generando del amarillo azul, del amarillo, verde, rojo, el saber que es un semáforo y según el semáforo es más llamativo, más riesgoso otro color, te ayuda a poder entender lo que es una etiqueta nutricional, porque las empresas sí ponen etiquetas nutricionales en los productos, pero por desgracia el consumidor no entiende la etiqueta nutricional. Entonces el momento que tú puedes ver algo y decir, ok, yo no voy a comer algo que es etiqueta roja todos los días de Dios porque al proceso largo me va a hacer un daño, tú coges tu propia responsabilidad de ti mismo. O sea, una corresponsabilidad. Exacto, pero, Andrea, y desde ahí eso manejan en otros países, en Europa, en Estados Unidos. A eso voy. Es esa responsabilidad. Diego, querías un punto de orden, sí, para ir a donde María José. Sí, algo también que es muy importante y que también nos hemos olvidado es el tema de los aditivos que se utilizan en la industria alimentaria. Estamos claro y muy correcto de que mediante colores pues podamos diferenciar si los alimentos tienen alto, medio o bajo contenido de grasa, de azúcar. Pero, ¿qué tipo de aditivos se están utilizando en los alimentos procesados? Hay en la Unión... ¿Qué debemos entender como aditivos para que el público que no esté muy... Que no tenga estos términos muy de cerca lo puede entender? Por ejemplo, un aspecto puntual, el bromato de potasio que es utilizado... Eso no lo entendió nadie. Eso es un aditivo que se utiliza en panadería, por ejemplo, que se lo pone en la harina para que pues la masa adquiera más volumen. Pero este aditivo no se sabe si se lo está utilizando aquí, en qué cantidad se lo está utilizando. En la Unión Europea este aditivo es prohibido. ¿Por qué? Porque es un cancerígeno sumamente fuerte, entonces no se sabe si lo están utilizando aquí, no, la cantidad, ¿no? Permíteme ir donde María José. Entonces estamos hablando de la necesidad de publicar una información que es de beneficio para el ciudadano, para el ser humano. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuál es la experiencia en otros países? Porque me imagino que para efectos de poder emitir este reglamento y en la Comisión de Salud, para efectos de poder debatir la necesidad de regular la publicidad en este sentido, tiene que haber una base de comparativa en relación a qué es lo que hace Europa, qué hacen otros países de la América Latina, qué hacen los países norteamericanos, qué hacen los países asiáticos, etcétera. Bueno, efectivamente, de hecho también se recogió en el reportaje que se pasó hace un momento, en algunos países de Europa se está implementando esto desde hace muchos años y creo que sí tiene la posibilidad porque el conocimiento es poder. O sea, la persona entre más conoce tiene un poder, que es el poder de decidir entre si compro o no, entre si me hace bien o me hace daño. O si ahí radica la libertad en decidir, pero con base a una información. Exacto. Entonces, si es que la información es clara, Andrea nos decía una cosa, atrás ahí de los productos procesados hay una información, pero es inentendible para mucha gente. No entendemos qué es lo que dice, si es beneficioso o no, si nos hace bien o no, y si yo tengo una enfermedad, si mis familiares, mis padres, mi hijo tiene una enfermedad, ¿puedo comprar eso o no?
¿Hay una información de eso? No, no hay. No tenemos la posibilidad como ciudadanos de ir a una pepcha en una tienda del barrio, en la tienda de un supermercado o incluso en el mercado donde también se venden productos sellados, de decir esto es bueno o no es bueno. Por eso es tan importante y creo que radica, este es un punto de partida hacia una transformación de la conciencia y del poder de los ciudadanos hacia decidir sobre su salud. Pero yo insisto, el tema no queda solo en el etiquetado ni tampoco en el tema de la publicidad. Ojo, aquí tenemos que integrar también el pensum educativo desde los chicos, es decir, desde la primaria, incluso hasta desde antes de la primaria. Estoy hablando del kinder y prekinder, porque son comportamientos comportamientos de vida que uno lo va adquiriendo y a la medida que va pasando el tiempo va teniendo más convicción en ese comportamiento de vida. Andrea, independientemente que me puedas opinar sobre el tema del efecto en otros países, sobre el tema del etiquetado, sobre el tema de la publicidad, quería preguntarte algo que se nos quedó, el tema del uso de transgénicos en los alimentos. Sí, sí hay alimentos transgénicos, en el país. Creo que todavía se está haciendo la regulación de cómo hay declaración exactamente de todos los alimentos transgénicos, porque no creo que todo alimento transgénico está declarado de que lo es. Y desde ahí también es una facilidad de decir qué tanto para la industria agrícola es conveniente estos cambios o no, ¿no? Porque también entran otros intereses y otras necesidades. Y desde ahí es poder escoger uno como consumidor. Yo decido si quiero consumir una soya que sea transgénica o no, es una decisión muy personal. Te paro ahí por un momento porque quiero replantearle la pregunta a los expertos nutricionistas. María José, yo no sé si tú eres nutricionista, yo sé que eres asambleísta, pero no eres nutricionista. Si le pusiste además azúcar, no eres nutricionista. Bueno, quiero hacerle una pregunta, quiero replantearte el tema. A ver, tú dices, no todo transgénico está indicado que es transgénico, me refiero a los alimentos. Y la pregunta que le hago a los dos, que son especialistas, es, ¿y todo transgénico es dañino? Primero, no se sabe si los efectos son perjudiciales para la salud. Eso también es algo con lo que obviamente la industria alimentaria pues lo sigue haciendo. Algo también que todos los ecuatorianos no conocemos. Casi todos nosotros consumimos ahora, en este momento, ya alimentos transgénicos. Es algo que casi creo que nadie sabe. Pero no lo estamos consumiendo a conciencia, entonces. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque la información del producto no está si es que es transgénico o no, pero sí, es una obligación pues que tiene la industria en colocar esa información para que el consumidor tenga la decisión final de consumirlo o no consumirlo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, perdón, Andrea. Y es un tema de producción también, ¿no? Es como que es más fácil generar la producción de ciertos productos de esta manera a ver cómo era antes la tierra y lo que era el medio. Entonces sí entran otros factores en el tema, pero por decirte, en Estados Unidos esta nueva tendencia a volver a las bases, al volverlo orgánico, es poder tú decidir, yo tomo una leche que tiene algún tipo de hormonas o que tiene algún tipo de químico o que tiene algún ingrediente que puede ser transgénico, o tomo una leche que no tiene nada. Entonces es una decisión muy personal de decir, ya no le puedo echar la culpa siempre a la industria alimenticia, ya no le puedo echar la culpa siempre al médico, o le echo la culpa al profesor. Entonces, a veces como consumidor es muy cómodo que todo el mundo es culpable y yo no me responsabilizo de las consecuencias de mis malos hábitos o de mis malas decisiones. Entonces, el momento que sí hay la información, es poderse uno responsabilizar y decir, yo soy responsable de lo que como, yo soy responsable de cómo educo a mi familia, yo soy responsable de cómo está mi salud. Y esa importancia, esa responsabilidad. Pero vamos al tema, y voy a insistir, María José, yo sé que lo que te voy a preguntar no es competencia tuya, pero tú formas parte de un proyecto político en ese sentido. A ver, si lo manejamos a nivel de etiquetado, si lo manejamos a nivel de la publicidad, pero no lo manejamos a nivel de las escuelas, no sirve de nada. Bueno, el Ministerio de Salud, como decía, hizo un decreto ya hace algunos años para que los bares escolares
tengan alimentos optativos como frutas, por ejemplo. Claro, pero eso a nivel de bares y me parece bien, pero a nivel de educación, es decir, a nivel de educación, hoy que estamos hablando de potencializar el talento humano, de potencializar la educación, etcétera, etcétera, el conocimiento es fundamental. Y el conocimiento es fundamental para saber incluso qué nos hace bien, qué nos hace daño, qué nos puede potencializar, qué nos genera acceso a oportunidades. Pero ¿cuál es la política educativa en términos de nuestra alimentación a nivel del Ministerio de Educación? Yo creo que ahí tiene una corresponsabilidad muy importante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Por qué, Carlos? Porque efectivamente hay que generar una cultura de salud preventiva. Y eso en nuestro país todavía no se ha consolidado. Tenemos que saber, yo como ciudadana debería saber que cuando estoy embarazada comienzo a poner las bases de una nueva vida que nutricionalmente tiene que ser correcta. Mi alimentación para que ese niño nazca en las mejores condiciones posibles, por ejemplo. Porque si partimos desde cuándo es importante la nutrición o la información de nutrición, es desde la misma gestación. ¿Qué pasa en nuestro país? Que hay una lucha muy importante, por ejemplo, es la alimentación materna, la leche materna hacia los niños. Muchas mujeres han dejado de dar la leche materna a sus niños por un problema de estética del cuerpo, de cuidarse o de mil cosas, mil razonamientos internos que se tienen. Al final desamparan al niño, porque por ejemplo la leche materna lo que hace es garantizar toda la carga de anticuerpos al niño en los primeros meses donde él no produce esos anticuerpos. Comienzan los problemas nutricionales cuando viene, por ejemplo, la introducción en edades, en los primeros meses de vida, de las leches procesadas, la leche en polvo. ¿Qué pasa con esa leche en polvo? No tiene la carga de componentes naturales que la madre provee a los bebés y que le da un blindaje histórico. Nosotros, si decimos la responsabilidad es del Ministerio de Educación, no solo, creo que principalmente es del Ministerio de Salud y hay que crear una política pública muy clara que garantice a los niños desde su nacimiento y previo a su nacimiento una posibilidad de tener una vida sana, porque desde allí se plantan las bases. Gracias. Y el otro tema que nos queda es el tema de ejercicio, el tema de deporte, el tema de la necesidad de tener espacios públicos de recreamiento, entretenimiento y deporte para evitar el tema también de la obesidad y quemar todas las energías que adquirimos con los carbohidratos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Andrea, Diego, María José. Gracias, Carlos. Dieta no es... Ah, no, todavía no me voy a despedir, cierto, tienen toda la razón, era para ver si estaban atentos, por cierto. Vamos a ver, amigos televidentes, ahora el segmento, la historia reciente del Ecuador. Recordando la historia reciente de nuestro país. Bienvenidos a una nueva entrega de su segmento La historia reciente de nuestro país. Hoy recordaremos al mandatario más longevo que ha tenido el Ecuador, Sixto Durán Ballén. Este, con una larga trayectoria política, se desempeñó como ministro de Obras Públicas en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Fue alcalde de Quito entre 1970 y 1978. Congresista nacional en 1984 y llegó a ejercer la presidencia de la República del Ecuador. Sixto Durán Ballén fue uno de los fundadores del Partido Social Cristiano junto con el doctor Camilo Ponce Enríquez. Se separó del mismo en 1992 para fundar el partido Unidad Republicana. En julio de este mismo año, en su tercer intento, ganó las elecciones presidenciales derrotando a su contendiente Jaime Nebot. El binomio Durán Ballén-Dajic implementó duras medidas económicas que buscaban privatizar empresas públicas, liberalizar el comercio, ampliar las garantías jurídicas para las inversiones extranjeras y la flexibilización laboral. Se apoyó en el Fondo Monetario Internacional para reformar el sector financiero, el de energía y el agrario. Renegoció la deuda externa y se dio una alza significativa de créditos del Banco Mundial. En este gobierno se aprobó la Ley de Modernización como base jurídica de las privatizaciones. Recordemos la creación del CONAM, Consejo de Modernización del Estado. Otras leyes se reformaron, como la Ley de Hidrocarburos, que redujo la participación del Estado en los ingresos petroleros, y en ciertos casos se entregó hasta el 100% de los beneficios a las compañías privadas. En 1994 se promulgó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, liberalizando las tasas de interés bancario. Una ley que sin duda abriría las puertas a esa grave crisis económica de 1999 con el feriado bancario. Como la famosa Ley de Instituciones Financieras del gobierno de Sixto Durán Ballén,
que, según dijera el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente de la República, fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario. Como una argolla más de esta larga y pesada cadena de ajustes, en enero de 1994 el gobierno aprobó una de las mayores alzas de los precios de los combustibles derivados del petróleo. La gasolina extra aumentó en 71%. En ese contexto, con este plan económico, apoyado por el FMI y el Banco Mundial, se terminó eliminando la gratuidad de los servicios de educación básica y la inversión en salud pública. En 1995, Durán Ballén anunciaba ni un paso atrás, frase dicha públicamente al ser pedido el retroceso de los hitos en la frontera con Perú por los garantes durante el conflicto del Cenepa. Durán Ballén aceptó y declaró válido el protocolo de Río de Janeiro. El impacto de ese conflicto bélico se estimó fue de $300 millones. En este mismo año se dio un suceso particular que llama la atención, y es que el 4 de mayo de 1995, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, el Estado ecuatoriano y Texaco firmaron el acta de cumplimiento de remediación ambiental, liberando así de toda responsabilidad a Texaco por la contaminación generada. Por su lado, el vicepresidente Alberto Dajic era denunciado por estar presuntamente implicado en la disposición arbitraria y aprovechamiento personal e ilegal de los gastos reservados asignados a la vicepresidencia de la República, por lo cual fue condenado a prisión, pero huyó antes de ser aprehendido, radicándose en Costa Rica. En su momento, la Pichicorte anuló la causa y el caso está actualmente archivado. Otro escándalo de corrupción que saltó a la vista, el caso de Flores y Miel. Un yerno de Durán Ballén fue uno de los principales implicados. Duras medidas económicas y sociales adoptadas en este gobierno. Hechos históricos que tienen una trascendencia en la coyuntura. En el gobierno de Durán Ballén se impulsó nuevamente el modelo empresarial iniciado por Febres Cordero. Privatización, mercado libre, renegociación de la deuda bajo las premisas fijadas por el FMI, entre otros postulados, fueron los que condujeron la economía de nuestro país. De ahí en adelante parecería que los siguientes gobiernos no pudieron cuestionar las premisas inspiradas en el neoliberalismo y en el llamado consenso de Washington. Sobre esto hablaremos la próxima semana en la historia reciente de nuestro país. Volvemos con más de Pulso Político. Buenos días. Estamos de vuelta, gracias María José. Bueno, esta es la visión de María José sobre el gobierno de Sixto Durán Ballén, a quien conozco personalmente y tengo el mejor concepto de Sixto Durán Ballén, no solo que lo conozco personalmente, sino que trabajé con su hermano y debo decirlo, y formé parte de ese gobierno durante el primer año, por cierto. Después me retiré por no estar de acuerdo con algunas cosas. No fue todo malo el gobierno, a pesar que fui un crítico sobre el marco jurídico de la liberación del sistema financiero nacional, que creo que es la base del colapso. Pero Sixto Durán Ballén, en mi criterio, es un hombre honesto, un hombre bien intencionado. No todo fue malo. Recordemos también la catástrofe de la Josefina y el tema de la guerra del Cenepa, con esta famosa frase, ni un paso atrás. Y una corrección, no, en tema Flores y Mieles no fue un yerno, fue un nieto político. Solo esa observación. Bueno, 2 minutos, conclusiones. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo creo que una conclusión importante es que debemos ir hacia la construcción desde la política pública, desde la ley, de una salud comunitaria. Porque el problema no solo es la gente que consume alimentos procesados, el problema está en la comunidad, en cómo el Ministerio de Salud Pública, el personal de salud debe ir a la comunidad a hacer clases, enseñar cómo consumir los alimentos. Tenemos problemas en que nuestros productores de alimentos venden sus productos para comprar alimentos procesados, cuando lo más rico sería que consuman sus alimentos y complementen con otros. Esos son los grandes desafíos que tenemos desde la salud pública. Se debe quizá a este hiperalimentación del consumismo a través de los medios de comunicación, donde nos enseñan a ser igual que en otros países y tener el centro como el consumo. Creo que hay que pasar eso hacia lo que decían los compañeros especialistas, hacia la nutrición, la buena alimentación y el buen vivir. Voy contigo, Diego. Sí, hay que recalcar que esta es la oportunidad que tenemos todos los ecuatorianos para tomar conciencia de que lo que nosotros consumimos pues va a reflejarse en nuestro estado de salud. Este es el momento de empoderarnos de estas nuevas herramientas que nos está dando el etiquetado para saber comer.
y que nosotros podemos transmitir toda esa educación nutricional a nuestros hijos para que ellos adquieran hábitos alimentarios saludables. También propender a hacer actividad física, que en este tiempo tan agitado nosotros no comemos bien, no nos ejercitamos. Debemos buscar un espacio para poder comer adecuadamente y para poder ejercitarnos. Gracias, Diego. ¿Y el tema de ejercicio dónde nos queda? ¿Sabes qué? Independientemente de tu conclusión, por cierto. Sí, yo creo que es responsabilidad. A mí me encanta este tema porque es volver a esta parte que dices, la congruencia. Que me encanta este programa. Ajá, y me encanta el programa, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Pero sí es un tema de congruencia en tu día a día y de responsabilidad. Y desde ahí es poder decir, si yo no tengo las herramientas o la información adecuada, aprender a buscarla y saber en dónde la buscas. Porque a veces dices lo fácil, ¿no? Queremos la solución de la noche a la mañana y no necesariamente la solución de la noche a la mañana es la indicada. Y en el tema de ejercicio, yo creo que todos en la actualidad vivimos mundos locos, vivimos rapidez, no tenemos tiempo, no tenemos momentos, pero sí podemos organizarnos y ver cuando nos damos un espacio para nosotros mismos. Andrea, ahora que dices no tenemos tiempo, el tiempo se nos terminó. María José Carrión. Diego, gracias. Andrea. Gracias a ustedes. Gracias. Con ustedes, amigos televidentes, mil gracias. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y el próximo domingo venimos con violencia intrafamiliar, por cierto. Sigan en la sintonía de TC Televisión.